Era una noche silenciosa en el Vaticano. El Papa León XIV, vestido con su túnica blanca, se encontraba arrodillado en la capilla privada, rezando con el corazón lleno de inquietudes. Había recibido informes alarmantes de varias partes del mundo. Guerras, desastres naturales, pérdida de fe entre los fieles. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros. «Señor, muéstrame el camino», murmuraba una y otra vez. Las velas titilaban suavemente como si el mismo cielo escuchara su súplica. Después de horas de oración, exhausto, se retiró a su aposento. Apenas su cabeza tocó la almohada, cayó en un sueño profundo, pero no era un sueño común. El lugar estaba envuelto en una luz dorada, cálida y suave. No había muros, ni cielo, ni tierra, solo una especie de espacio etéreo donde el tiempo parecía detenido. De repente, a lo lejos, comenzó a escucharse una canción antigua. Era una voz inconfundible, cargada de nostalgia y ternura. El Papa, en su sueño, reconoció la melodía. «Amorcito corazón». Frente a él apareció un hombre de porte elegante, vestido con un traje de charro impecable, su sombrero en la mano y una sonrisa serena en el rostro. «Santidad», dijo con respeto y humildad, «soy Pedro Infante». El Papa León XIV lo miró con asombro, sin comprender. Pedro Infante, el ídolo de México, el actor y cantante que había fallecido décadas atrás, estaba frente a él, con una presencia tan real que parecía más vivo que nunca. No era una aparición fantasmal ni una figura vaga, era él, con su voz, su mirada, su esencia. «¿Por qué estoy soñando contigo?», preguntó el Papa, todavía confundido. Pedro asintió con una leve sonrisa. «Porque tengo un mensaje que no es mío. Vengo enviado del cielo». El ambiente se tornó solemne. Una suave brisa celestial envolvió a ambos. Pedro Infante se acercó un poco más y con voz firme pero dulce dijo: «El mundo se está olvidando del amor verdadero. La fe se está marchitando no por el pecado, sino por la indiferencia. Dios necesita un puente. Y tú eres ese puente, Santidad». El Papa intentó hablar pero no pudo. Las palabras se le atoraron en la garganta. Pedro continuó: «He sido enviado para guiarte, para ayudarte a despertar algo que ha estado dormido por demasiado tiempo. El pueblo latino, y en especial el mexicano, guarda una llama encendida en lo profundo de su alma. Esa llama es devoción, es ternura, es esperanza, pero está cubierta por el polvo del dolor y la desesperanza». El espacio etéreo comenzó a transformarse lentamente. Ahora estaban en una plaza mexicana, llena de colores, papel picado, veladoras, niños corriendo, ancianas rezando el rosario. Era como un retazo del corazón de México. El Papa miraba todo con asombro. Reconocía la fe sencilla pero poderosa de aquel pueblo. En ese lugar, Pedro señaló a una pequeña niña que cargaba una figura de la Virgen de Guadalupe entre sus brazos. «Ella no entiende teología, ni encíclicas, ni doctrinas complejas», dijo Pedro. «Pero en su corazón está todo lo que Dios necesita para obrar milagros». El Papa sintió una punzada de emoción. Nunca había sentido algo así en sus sueños. Era más vívido, más real que cualquier experiencia. Pedro se arrodilló y levantó una pequeña caja de madera. «Este es el mensaje que debes abrir cuando despiertes», dijo extendiéndosela. «Pero recuerda, no todo lo que vas a ver será fácil de entender». El Papa la tomó en sus manos y al tocarla, sintió una oleada de calor y paz. De pronto, todo comenzó a desvanecerse lentamente. La plaza, la música, los colores, Pedro. Todo se diluyó en una neblina blanca. Despertó con un sobresalto. El sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana. Jadeando miró a su alrededor, tratando de procesar lo que había soñado. Pero lo más sorprendente fue ver, sobre su escritorio, una pequeña caja de madera, exactamente igual a la que Pedro le había entregado en el sueño. Temblando se acercó a ella. No tenía cerradura. Al abrirla encontró una carta escrita a mano y un rosario antiguo de madera con una pequeña medalla con la imagen de la Virgen de Guadalupe. La carta decía: «Santidad, el sueño fue real. No temas. Esta es tu misión. Tienes que ir a México. Ahí encontrarás las respuestas que el mundo necesita. Pedro solo fue el mensajero. Lo demás te lo revelará el pueblo». El Papa cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. Era imposible, inexplicable, pero su corazón lo sabía. Dios le había hablado a través del ídolo más querido de México.
Y ahora, su camino estaba claro. Al amanecer, convocó a su equipo más cercano. «Debo hacer un viaje a México. Inmediatamente», dijo con una convicción que nadie se atrevió a cuestionar. Nadie sabía exactamente por qué, pero el Papa tenía una urgencia en la mirada que jamás habían visto. Mientras abordaba el avión que lo llevaría a tierras mexicanas, el rosario entregado en el sueño colgaba de su cuello. Sabía que algo grande estaba por suceder, y que Pedro Infante, desde el cielo, todavía tenía más por decir. El avión papal aterrizó discretamente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Aunque el mundo aún no sabía del viaje del Santo Padre, algunas autoridades eclesiásticas en México ya habían sido notificadas de su llegada, aunque sin muchos detalles. El Papa León XIV pidió absoluta discreción. No era un viaje oficial, no buscaba cámaras ni multitudes, solo buscaba respuestas. Al bajar del avión, sintió una oleada de aire cálido mezclado con el aroma de tierra mojada y flores de cempasúchil. Aunque no era temporada de Día de Muertos, le pareció extraño, pero no dijo nada. El rosario de madera colgaba de su cuello, rozando su pecho con cada paso. Un viejo obispo, Monseñor Hilario García, lo esperaba. Tenía más de 80 años, voz rasposa pero firme, y unos ojos que parecían haberlo visto todo. «Santidad, es un honor tenerlo aquí. ¿A dónde desea ir primero?», preguntó con reverencia. El Papa guardó silencio unos segundos. Luego respondió: «A donde el pueblo vive su fe, no a catedrales ni palacios. Quiero ir al corazón del México profundo». Monseñor García asintió. «Entonces iremos a Tepito». El vehículo que los llevó fue discreto, sin placas del Vaticano ni emblemas. Al llegar a Tepito, las calles vibraban con vida, puestos de comida, vendedores ambulantes, niños jugando fútbol con pelotas desinfladas, ancianas rezando a la Virgen en pequeños altares improvisados. El Papa caminó por las calles sin escoltas visibles. Nadie lo reconocía al principio. Parecía un sacerdote más, aunque su sotana blanca llamaba la atención. Fue entonces cuando una mujer se le acercó. Tenía el rostro curtido por el sol y el sufrimiento. Cargaba una bolsa de plástico con flores marchitas. Lo miró a los ojos y dijo: «¿Es usted sacerdote?». El Papa respondió con una sonrisa: «Sí, hermana». Ella le extendió las flores. «Para la Virgen, hoy es su día para mí». El Papa tomó las flores con delicadeza y en ese instante el aire cambió. La mujer lo miró otra vez y exclamó: «¡Usted es el Papa!». Un murmullo recorrió la calle como un rayo. Pronto docenas de personas lo rodearon. No para pedir milagros ni selfies. Lo rodearon para abrazarlo, llorar, tocar su mano. Era como si el alma del pueblo mexicano reconociera en él no a un líder lejano, sino a un padre espiritual, uno de ellos. Una anciana se acercó con un escapulario roto. «Santidad, Pedro me dijo en sueños que usted vendría. Me dijo que trajera esto, que usted sabría qué hacer». El Papa tomó el escapulario entre sus dedos. Era antiguo, con hilos deshilachados, y en su centro una imagen desgastada de Jesús misericordioso. Sintió una energía inexplicable, la misma sensación del sueño, el mismo calor. «¿Pedro Infante?», preguntó sorprendido. La mujer asintió. «Sí, Pedro. Él me cuida desde que mi esposo murió. Siempre lo escucho en la radio cuando me siento sola. Pero esa noche, él me habló y me dijo que usted llegaría, que le diera esto y que no tuviera miedo». El Papa no podía creerlo. El mensaje del cielo no había sido solo para él. Pedro estaba tocando corazones en todo México. Algo se estaba despertando. Monseñor García, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Esto no es una coincidencia. Santidad, algo grande está pasando». Aquel día el Papa pasó horas caminando entre la gente. No pronunció discursos. No hubo micrófonos ni cámaras. Solo miradas, manos tomadas, bendiciones susurradas. Pero en cada encuentro algo se movía. Una mujer le cantó una canción antigua que su abuela le cantaba de niña. 100 años. Era una versión suave, llena de nostalgia. El Papa reconoció la voz de Pedro en ella. No era su voz literal, sino su presencia. Una huella invisible pero poderosa. Al caer la noche, el Papa fue llevado a una pequeña iglesia escondida en un barrio olvidado. Era modesta, con paredes desconchadas y un altar hecho con tablas recicladas. Allí lo esperaba un grupo de fieles que rezaban el rosario. Al entrar, todos se levantaron.
No por protocolo, sino por respeto genuino. El sacerdote local, el padre Toño, un joven lleno de pasión por su comunidad, se acercó. Bienvenido, Santidad. Este lugar ha estado esperando por usted desde hace años, aunque no lo sabíamos. Le ofrecieron una habitación sencilla para pasar la noche. No había lujos, solo una cama de madera, una cruz en la pared y una pequeña imagen de la Virgen. El Papa se sentó, agotado pero lleno de una paz que no había sentido en años. Sacó la caja de madera que Pedro le entregó en el sueño. Dentro seguía la carta, el rosario y un pequeño papel doblado que no había notado antes. Al abrirlo encontró una frase escrita a mano. El canto no ha terminado. Aún falta la última estrofa. Cerró los ojos. De nuevo, en su mente escuchó la voz de Pedro Infante. Esta vez no era Amorcito Corazón, sino otra canción, Las Mañanitas. Pero no era una serenata, era una señal. Se levantó de golpe. Sabía a dónde debía ir al día siguiente. No lo había planeado, pero algo dentro de él lo impulsaba. Tenía que visitar Mazatlán, el lugar donde Pedro Infante había cantado por última vez en público. Allí, según decía una leyenda urbana, su voz aún se escuchaba entre las olas al amanecer. El Papa León XIV no dudó al tomar la decisión. Al amanecer del día siguiente, con el rosario de Pedro Infante entre sus dedos, abordó un vuelo privado hacia Mazatlán, Sinaloa. No era un destino turístico esta vez, ni tampoco un viaje eclesiástico planeado. Era una peregrinación guiada por la fe, los sueños y un mensaje divino que aún no comprendía del todo. Al llegar, lo recibió un calor húmedo y el sonido constante del mar. Mazatlán tenía un aire particular, mezcla de nostalgia, alegría y devoción popular. La gente vivía con los recuerdos de Pedro Infante como si él nunca se hubiera ido. En muchos hogares, su retrato compartía espacio con la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón de Jesús. Un humilde pescador, llamado Don Aurelio, fue asignado como guía. No era sacerdote ni político, solo un hombre de mar que conocía las historias que el tiempo no había logrado borrar. Al ver al Papa, se quitó la gorra con respeto y dijo: «Santidad, Pedro me habló en sueños hace una semana. Me dijo que vendría un hombre vestido de blanco que necesitaba escuchar el mar». El Papa no respondió. Solo miró a don Aurelio con una mezcla de asombro y confirmación interior. Cada paso que daba en México parecía estar ya escrito en un libro invisible que Pedro había comenzado a dictar desde el cielo. Don Aurelio lo llevó hasta una pequeña playa aislada, al norte de la ciudad. Allí, según decía la tradición local, Pedro Infante solía sentarse al atardecer para pensar, rezar o componer canciones que jamás fueron grabadas. Era un rincón sagrado para quienes lo amaban de verdad. «Quédese aquí, Santidad, solo. Escuche. Pedro siempre canta al amanecer», dijo el viejo pescador antes de alejarse con pasos lentos sobre la arena. El Papa se sentó en una roca, con el mar frente a él, y cerró los ojos. El viento soplaba suave, y el murmullo de las olas parecía un canto antiguo. Poco a poco, su mente se vació de preocupaciones. Solo estaba él, el mar y una presencia invisible que lo envolvía. Fue entonces cuando escuchó una voz, no en sus oídos, sino en su alma. Era Pedro, no cantando, sino hablando con dulzura y firmeza. «El canto no ha terminado, Santidad. Aún faltan los versos que tú debes escribir. No con música, sino con gestos, con decisiones, con actos de amor radical». El Papa abrió los ojos. Frente a él, en la arena, se habían formado palabras con las conchas que el mar había dejado. «Haz memoria con el pueblo». No entendía del todo lo que significaba, pero algo en su interior vibró. Se puso de pie, recogió una concha y la guardó en su bolsillo, como símbolo de aquel instante sagrado. De regreso al centro de Mazatlán, decidió visitar un sitio emblemático, la estatua de Pedro Infante montado en motocicleta, mirando al horizonte. Al llegar, encontró a un grupo de jóvenes cantando boleros con guitarras y voces llenas de pasión. No lo reconocieron al principio, pero uno de ellos, al verlo de cerca, se quedó mudo y dejó caer su guitarra. «¡Es el Papa!», gritó. El silencio cayó por unos segundos. Luego, en vez de alboroto, los jóvenes comenzaron a cantar más fuerte. No para impresionar, sino como una ofrenda. Cantaron «No me preguntes por qué», una de las más profundas interpretaciones de Pedro Infante. El Papa, conmovido, se sentó en una banca y escuchó con atención. Al terminar, uno de los muchachos se acercó y le dijo:
¿Sabía usted que Pedro Infante nunca dejó de visitar a su gente, ni siquiera después de muerto? Mi abuela dice que él cuida a los que sufren, a los que lloran en silencio, y que cuando lo sueñas, algo va a cambiar en tu vida. León Catorcillo sonrió. Yo también lo soñé, y por eso estoy aquí. Esa noche, en una pequeña misa improvisada en la parroquia de San Judas Tadeo, el Papa predicó sin papeles, sin protocolo, sin discursos elaborados. Habló desde el corazón. Dijo: el cielo se manifiesta de maneras que no siempre entendemos. A veces usa ángeles, a veces santos, y a veces un cantante que llenó de esperanza el alma de un pueblo. Pedro Infante fue un puente entre el dolor y la ternura, entre la vida cotidiana y la fe sencilla. Hoy estoy aquí porque él me entregó un mensaje. El amor verdadero aún vive en México, y es desde aquí donde puede renacer el mundo. La iglesia entera lloraba. No de tristeza, sino de certeza. Era como si una herida antigua comenzara a sanar con aquellas palabras. Después de la misa, una mujer le entregó al Papa un viejo casete. Esta grabación no es común. Es de un ensayo privado de Pedro, una canción que nunca salió al público. Escúchela cuando esté solo. Hay algo ahí que usted debe entender. Al regresar a su habitación, insertó el casete en un reproductor antiguo que el padre Toño le consiguió. La cinta comenzó con estática, pero pronto una voz clara llenó el cuarto. Pedro cantaba una canción inédita, cuya letra decía: si algún día regresara en sueño o ilusión, no sería por fama ni por adoración. Vendría por un alma, perdida en dolor, y traería esperanza directa del Señor. El Papa cerró los ojos. No cabía duda. Era una misión celestial. Pedro había sido escogido para entregar un mensaje en el lenguaje del pueblo, y ahora él debía llevar ese mensaje al mundo. No con documentos, sino con gestos. No con órdenes, sino con humildad. Y sabía que el siguiente paso sería aún más profundo. Pedro le había dicho que despertara algo dormido. Y eso, pensaba el Papa, solo podía encontrarse en un lugar, en el corazón de los olvidados. A la mañana siguiente, el Papa León XIV se despertó antes del amanecer. El canto inédito de Pedro Infante seguía resonando en su mente como una plegaria viva. No era solo música, era un susurro del cielo, una invitación a salir del mármol del Vaticano y caminar entre los pobres, los olvidados, los que lloran sin que nadie los escuche. Acompañado del padre Toño y don Aurelio, pidió visitar un lugar que no figuraba en las rutas turísticas, un barrio marginal a las afueras de Mazatlán, conocido como La Esperanza. El nombre contrastaba con la realidad. Calles de tierra, casas de cartón, niños descalzos, madres solas. Pero también entre todo eso, ojos que brillaban con una fe indestructible. Al llegar, los vecinos lo miraron con incredulidad. No sabían si era un actor, un doble o si de verdad era el Papa, pero bastó que una anciana se acercara y dijera: él viene de parte de Pedro, para que todos lo rodearan con respeto. Una niña pequeña llamada Lupita tomó su mano. Tenía el rostro sucio y los pies hinchados, pero sus ojos eran limpios como el cielo. ¿Usted es amigo de Pedro Infante?, preguntó con la voz más dulce. El Papa se agachó, la miró a los ojos y respondió: sí, muy amigo, me mandó saludarte. Lupita sonrió y lo abrazó con fuerza. Ese abrazo fue como un sacramento. León XIV sintió que Dios le hablaba a través de aquella niña. Una voz suave, firme, que le decía: aquí estoy, en los que nadie ve, en los que no cuentan. Aquí es donde debes quedarte. En ese momento recordó una frase del Evangelio: lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Y entendió. Pedro Infante había sido la voz de los humildes, no desde el púlpito, sino desde el alma. Su mensaje no era teológico, era humano y profundamente divino. En una pequeña capilla improvisada entre láminas oxidadas, el Papa celebró una misa. No había altar de mármol ni incensarios dorados. Solo una mesa de madera, una vela y un corazón dispuesto. Las personas se acercaron con devoción sincera. No entendían todos los ritos, pero sabían que algo sagrado estaba ocurriendo. Durante la homilía, el Papa habló sin notas. El cielo se viste de canciones y a veces canta con voz de mariachi. Dios no solo habla latín, también habla con acento sinaloense. Y hoy me ha dicho, a través de Pedro,
que la Iglesia debe volver a escuchar. No desde arriba, sino desde abajo. No desde Roma, sino desde la calle. Un hombre levantó la mano y dijo: Padre Santo, ¿y cómo vamos a cambiar el mundo si nadie nos escucha? El Papa se acercó y respondió: Pedro Infante cambió muchas vidas solo con su voz. Ustedes pueden hacerlo con su fe. El mundo no cambia desde los palacios, cambia desde los barrios como este. El cielo empieza cuando uno ama, aunque no tenga nada. Después de la misa, una señora le ofreció al Papa un platito de frijoles con tortillas hechas a mano. Él aceptó y se sentó en una banquita junto a varios vecinos. Rieron, conversaron, contaron anécdotas de Pedro Infante. Uno dijo que su abuelo lo vio en sueños antes de morir. Otro afirmó que una canción suya salvó a su padre de quitarse la vida. Eran historias simples pero profundas. Cada una parecía confirmar que Pedro Infante seguía activo desde el cielo, no como estrella de cine, sino como servidor de Dios, no como ídolo, sino como instrumento del amor divino. Al final del día, mientras el sol se ocultaba, el Papa miró hacia el cielo y murmuró: Gracias, Pedro. Aquí encontré el rostro de Cristo. Esa noche tuvo otro sueño. Pedro Infante apareció de nuevo, vestido con su típico traje de charro, pero su rostro brillaba con una luz celestial. Le habló con ternura: Leo, lo estás haciendo bien, pero falta algo. Debes ir a donde empezó todo, a mi tumba, no para llorar, sino para despertar lo que está dormido. Ahí entenderás lo que debes hacer con la Iglesia. No te tardes. El Papa despertó agitado. Al amanecer, pidió que lo llevaran al Panteón Jardines de Lumaya, en Culiacán, donde reposan los restos de Pedro Infante. El viaje fue silencioso. Todos sabían que algo grande estaba por ocurrir. Al llegar al cementerio, cientos de flores cubrían la tumba de Pedro. No era un lugar triste. Era casi una ermita. Un sitio donde la gente rezaba, cantaba y pedía milagros. El Papa se arrodilló frente a la lápida, colocó sobre ella el rosario que Pedro le había dado en sueños. De pronto, el cielo se nubló. Un viento fuerte comenzó a soplar. La gente se agolpó alrededor. El padre Toño se acercó preocupado. ¿Está bien, Santidad? El Papa, con los ojos cerrados, respondió: Está hablando conmigo, está aquí. Entonces, como si fuera una visión, el rostro de Pedro apareció entre las nubes. No todos lo vieron, pero los que sí quedaron en silencio absoluto. Pedro no dijo nada con palabras. Solo levantó una mano y señaló hacia el horizonte, donde se alzaba la ciudad con todos sus contrastes. El Papa entendió. El mensaje era claro. Ve más allá. No te quedes en la devoción. Transfórmala en acción. Que la Iglesia cante con el pueblo. Que no tenga miedo de ensuciarse los pies, que vuelva a caminar con los últimos. Al volver al hotel, el Papa pidió estar solo. Escribió una carta con su puño y letra. Era una declaración no oficial, pero sí poderosa. En ella decía: Declaro que la voz de los humildes es la verdadera profecía de nuestros tiempos, y hoy, esa voz me ha hablado con guitarra, con fe y con esperanza a través de Pedro Infante. A partir de ahora, mi papado será itinerante. No gobernaré desde un trono, sino desde las calles. No predicaré con discursos, sino con presencia. Y mi guía será el amor con acento mexicano. Esa carta, filtrada horas después por el padre Toño, recorrió el mundo. Medios de comunicación, redes sociales, líderes religiosos y políticos quedaron perplejos. ¿Un papa inspirado por Pedro Infante? ¿Una reforma del corazón iniciada por un sueño? Pero en México nadie se sorprendió. Allí muchos ya sabían que Pedro nunca se había ido, solo estaba esperando el momento adecuado para cantar, una vez más, una canción que transformaría la historia. El sol había salido con fuerza esa mañana en Culiacán, como si el cielo también quisiera participar en lo que estaba ocurriendo. En el hotel donde se hospedaba el Papa León XIV, los teléfonos no dejaban de sonar. Periodistas de todo el mundo querían confirmar lo que ya era tendencia global. El Papa había declarado que su pontificado cambiaría radicalmente, inspirado por una aparición de Pedro Infante. El Vaticano guardaba silencio, pero algunos cardenales estaban alarmados. Nunca antes un papa se había expresado con tal cercanía a una figura cultural popular, y menos aún en un contexto tan milagroso. Sin embargo, la gente, especialmente en México, estaba conmovida. En las calles se escuchaban canciones de Pedro Infante como oraciones. Los vendedores ambulantes repetían la historia como si fuera una nueva parábola. Y en cada iglesia humilde se rezaba no solo por el Papa,
sino también por el alma de aquel ídolo que, según muchos, ahora era un mensajero celestial. León XIV, sin embargo, no buscaba aprobación. Estaba absorto en su misión. Sabía que la visión no había terminado. Había más por descubrir, más por entender. Pedro no le había hablado de un solo mensaje, sino de un camino, uno que apenas comenzaba. Durante el desayuno, el padre Toño le dijo: «Santidad, lo que está haciendo es hermoso, pero Roma está inquieta. Algunos quieren que regrese cuanto antes». El Papa lo miró con ternura y respondió: «Roma puede esperar. Dios no. Y Pedro tampoco». Decidió entonces visitar un lugar muy especial, el barrio donde Pedro Infante nació, en Mazatlán. La casa estaba convertida en museo, pero al llegar, pidió que se cerrara al público solo por 1 hora. Quería estar a solas. Al entrar, lo recibió un aire denso de nostalgia. Fotos en blanco y negro, discos antiguos, recortes de periódicos, un sombrero de charro colgado en la pared. Cada objeto parecía vivo. El Papa se detuvo frente a una imagen de Pedro sonriendo, con ese carisma inconfundible. Se sentó en una silla de madera, cerró los ojos y oró. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera de nuevo esa presencia. No era una aparición física. Era como si el alma de Pedro lo envolviera, suave pero firme. Una voz le habló al corazón: «Leo, no te detengas. La iglesia necesita cantar, necesita volver a ser del pueblo. Llévales esperanza, no dogmas. Diles que Dios no está lejos, que vive en sus canciones, en sus lágrimas, en sus risas». El Papa abrió los ojos con lágrimas contenidas. Se puso de pie y salió al patio trasero de la casa. Allí encontró a un hombre mayor afinando una guitarra. Se llamaba Don Chuy, tenía 82 años, y decía haber tocado una vez con Pedro Infante en una fiesta de pueblo. «¿Sabe tocar Amorcito Corazón?», preguntó el Papa. Don Chuy se rió. «Claro, esa no se me olvida aunque pierda la memoria», y empezó a tocar. El Papa lo acompañó tarareando. Fue un momento mágico. La gente comenzó a reunirse en la calle. Algunos lloraban, otros grababan, todos cantaban. Era como si Pedro estuviera presente, uniendo a ricos y pobres, creyentes y escépticos, bajo una misma melodía. Después de la canción, Don Chuy se acercó al Papa y le dijo algo que lo estremeció. «Pedro me dijo una vez que si volvía, no sería para cantar en un escenario, sino para cantar en el alma de los que han perdido la fe. Usted está haciendo que eso pase». Ese día, el Papa escribió otra carta, esta vez dirigida a todos los sacerdotes de América Latina. Les pedía que salieran de los templos, que visitaran las casas, que escucharan más y predicaran menos, que cantaran con su pueblo, que fueran pastores con olor a oveja, como decía él. La firmó como León, siervo de los que cantan y sufren. La carta fue leída en cientos de misas el domingo siguiente. En algunos templos fue recibida con júbilo, en otros con sospecha. Pero nadie podía negar que algo estaba ocurriendo. Una ola de renovación espiritual comenzaba a moverse desde México hacia el mundo. Mientras tanto, en Roma, los cardenales se dividían. Algunos lo acusaban de populismo espiritual. Otros veían en su gesto un soplo del Espíritu Santo. El Vaticano estaba dividido, pero el pueblo no. Para ellos, el Papa ya no era una figura distante, era uno de ellos. Y todo gracias a Pedro Infante. De vuelta en Mazatlán, León XIV quiso visitar una cárcel local. Dijo que si Pedro hubiera vivido más tiempo, seguramente habría llevado serenatas a los presos también. El director del penal aceptó y organizó una visita sorpresa. Los internos no podían creerlo. El Papa entre ellos, sin escoltas, sin protocolos. Les habló con sencillez. Les recordó que nadie es irredimible, que todos pueden empezar de nuevo. Y antes de irse cantó con ellos 100 años. Fue un momento tan humano, tan sincero, que incluso los guardias lloraron. Un preso llamado Julián, condenado por homicidio, se acercó al Papa y le dijo: «Santidad, yo crecí escuchando a Pedro. Cuando maté, su voz me abandonó. Hoy con usted la escuché de nuevo. No sé si Dios me perdona, pero hoy sentí que Pedro sí». El Papa lo abrazó y le respondió: «Si Pedro te perdona es porque Dios ya lo hizo primero». Esa frase se volvió viral. En camisetas, murales y hasta en tatuajes. Si Pedro te perdona es porque Dios ya lo hizo primero.
Se convirtió en un lema de conversión para miles de jóvenes alejados de la fe. Muchos comenzaron a regresar a las iglesias, no por miedo, sino por amor. Por una fe que canta, que abraza, que perdona. León XIV sabía que debía continuar. México era solo el inicio. Pedro le había mostrado el mapa. Lugares donde la fe dormía, donde la iglesia era solo edificio, no comunidad. El siguiente destino ya estaba marcado en su corazón. Pero antes de partir, recibió una última visita inesperada. Una mujer anciana con un bastón y un rosario desgastado se presentó en la puerta del hotel. Dijo que había sido comadre de la madre de Pedro y que tenía algo para él. Era una carta, escrita por Pedro Infante, fechada el día antes de su muerte. Nunca había sido entregada. Nadie sabía que existía. La mujer dijo que la encontró en una caja de madera y que siempre sintió que debía entregarla al hombre que cantara como él. El Papa tomó la carta con manos temblorosas. Al abrirla, sus ojos se llenaron de lágrimas. El mensaje era corto, pero directo. Si un día mi voz sirve para despertar a la iglesia, que la usen sin miedo. El canto también es oración, y la fe también se baila. No lo olviden. Pedro. El Papa León XIV pasó la noche en vela. No por cansancio ni por preocupación, sino por una sensación indescriptible en el pecho. Había leído y releído la carta de Pedro Infante más de 20 veces. Cada palabra resonaba con la fuerza de una revelación, como si aquel ídolo mexicano no solo hubiese dejado canciones, sino también profecías. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de levantarse sobre las costas de Mazatlán, el Papa pidió ser llevado a una iglesia pequeña, una que no estuviera llena de cámaras ni multitudes. Quería celebrar misa en silencio, con los pies descalzos y el corazón abierto. Eligieron la parroquia de San Juanito, una capilla humilde donde los bancos eran de madera rústica y las paredes se cubrían de grietas, como cicatrices del tiempo. Entró en silencio, acompañado solo del padre Toño y una joven monja sinaloense llamada Hermana Teresa, que apenas podía creer que estaba junto al líder de la iglesia. La misa fue íntima, con cantos suaves y oraciones en voz baja. Pero al momento de la homilía, León XIV cambió el rumbo. No habló del evangelio del día. Habló de Pedro Infante. Amados hermanos, dijo con voz serena. Hace unos días recibí un sueño, una visión, un regalo. En ella Pedro Infante, ese cantante que muchos conocieron como ídolo, apareció para entregarme un mensaje. No solo para mí, sino para ustedes, para el mundo. Me dijo que la iglesia debía cantar de nuevo, que debía reír sin miedo, llorar con su gente y no esconderse detrás de muros dorados, que debemos salir al encuentro como él salía a cantar a los pueblos. Los asistentes estaban en shock. Algunos lloraban, otros no sabían si estaban soñando, pero todos sentían que algo trascendental ocurría. En ese instante, un mariachi que estaba en el atrio para otra misa comenzó a tocar suavemente copa tras copa. El Papa sonrió. Hasta la música confirma lo que digo, añadió. Terminada la misa, se acercó a una niña que jugaba con una muñeca vieja. Tenía los ojos grandes, negros y una risa que iluminaba la iglesia. Le preguntó cómo se llamaba. Lupita, respondió. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande, Lupita? Quiero cantar como Pedro y ayudar a los niños que no tienen papá. Esa respuesta conmovió tanto al Papa que le regaló un rosario que llevaba desde Roma, uno que había pertenecido a su madre. Canta siempre, Lupita. Cantar es rezar con el alma. Después de esa experiencia, el Papa convocó a los obispos de México a una reunión privada en Guadalajara. Muchos llegaron con incertidumbre. Algunos pensaban que sería una corrección doctrinal. Otros creían que el Papa les anunciaría una nueva encíclica. Pero lo que ocurrió fue aún más inesperado. Los reunió en un convento franciscano, sin lujos, sin protocolo. Les pidió que se sentaran en círculo, como hermanos, no como jerarcas. Les mostró la carta de Pedro Infante, la leyó en voz alta. Hubo silencio. Santidad, con todo respeto, dijo el arzobispo de Puebla, ¿usted nos está pidiendo que transformemos la iglesia por el mensaje de un cantante? No solo por eso, respondió León XIV, sino porque ese cantante nos recuerda algo que hemos olvidado. Que el pueblo de Dios no solo se guía con leyes, sino con amor. Que la fe debe tocar el alma, no solo la razón. Que a veces una canción puede acercar más a Cristo que un tratado teológico.
El obispo de Oaxaca levantó la mano. ¿Y cómo sugiere que lo hagamos? Con humildad. Visitando los hospitales sin cámaras, escuchando a las madres solteras, rezando con los campesinos, cantando en los funerales como si fueran bodas. Que cada uno de ustedes vuelva a su diócesis y toque la puerta de la casa más pobre que encuentren. Ahí está Cristo. Las palabras del Papa no cayeron en saco roto. Aunque algunos dudaban, la mayoría sintió una chispa encenderse en el corazón. Era una propuesta peligrosa, porque significaba cambiar estructuras, dejar comodidades, pero también era liberadora, como si después de siglos alguien recordara por fin que el Evangelio fue primero una buena noticia para los pobres. Después de la reunión, León XIV se dirigió a la Basílica de Zapopan. No había anuncio oficial, pero al llegar, cientos de fieles ya lo esperaban. El rumor de su viaje se había esparcido como pólvora santa. En medio de la multitud, una mujer levantaba una foto de Pedro Infante. Al verla, el Papa la llamó. ¿Dónde conseguiste esa foto? Era de mi abuela, respondió. Ella decía que Pedro era su consuelo cuando mi abuelo se fue. Escuchaba sus canciones y decía que era como un ángel. El Papa tomó la foto con cuidado. Era Pedro, joven, con un sombrero ladeado y sonrisa brillante. Tal vez tu abuela tenía razón, dijo mientras bendecía la imagen. Esa tarde, en una homilía improvisada desde el atrio de la basílica, el Papa compartió su visión con el pueblo, como ya lo había hecho con los obispos. Contó del sueño, de la carta, de la transformación que se avecinaba. La fe no es un museo, gritó con voz firme. Es un mariachi que camina por las calles. Es una ranchera que canta una madre mientras barre su casa. Es el perdón en la voz de quien ha sufrido. Y Pedro nos recuerda eso. La multitud estalló en aplausos. Algunos coreaban su nombre. Otros cantaban canciones de Infante con lágrimas en los ojos. Nadie que estuvo ahí olvidó ese día. Esa noche el Papa recibió una llamada desde el Vaticano. Era el cardenal secretario de Estado. Santidad, su viaje ha conmovido al mundo, pero también ha inquietado a muchos. Le piden regresar. Hay urgencia. León XIV respiró hondo. Regresaré cuando el mensaje esté completo. Aún no he visto lo que Pedro quería mostrarme. México aún no me ha revelado su última nota. Antes de colgar, añadió. Dile a Roma que la iglesia está bailando, y no pienso apagar la música todavía. Sabía que el tiempo apremiaba. Sabía que el mensaje de Pedro Infante no era solo una anécdota, sino un camino. Y aún faltaba recorrerlo hasta el final. El sol caía lentamente sobre los campos de Jalisco, tiñendo el cielo de un rojo anaranjado que parecía salido de un mural antiguo. El Papa León XIV, ahora vestido con una sotana sencilla y un sombrero de palma que le había regalado un campesino en el camino, avanzaba por un camino polvoriento rumbo a un pequeño pueblo llamado San José del Valle. No había cámaras, ni guardias suizos, ni comitiva oficial, solo él, el padre Toño y la hermana Teresa. Había escuchado que en ese pueblo, olvidado incluso por los mapas, había una capilla construida por jornaleros hace más de 100 años, y que en ella, según los rumores, Pedro Infante había cantado una vez, en secreto, durante una boda campesina. Quería estar ahí. Sentía que algo lo llamaba. Al llegar fue recibido por el sonido de guitarras y voces de niños ensayando una misa cantada. No lo reconocieron de inmediato. Para ellos solo era un sacerdote de rostro amable y sonrisa franca. Una señora mayor, doña Licha, se le acercó con un plato de frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Él agradeció con un «Dios la bendiga, señora», y se sentó en una banca de madera a comer junto a los demás. «¿De dónde viene, padre?», preguntó un hombre de bigote espeso. «De Roma, pero también del corazón de México», respondió con una sonrisa. Fue entonces cuando una niña de unos 9 años se le acercó con timidez. Tenía trenzas, piel morena y unos ojos que parecían conocer todos los secretos del mundo. «¿Tú eres el Papa?», León XIV se sorprendió. Nadie le había dicho a la gente del pueblo quién era. «¿Por qué crees eso?». «Porque anoche soñé contigo. Estabas en una iglesia cantando con Pedro Infante». El Papa sintió que el corazón le daba un vuelco. Se arrodilló ante la niña, mirándola a los ojos. «¿Qué más viste en tu sueño?». «Pedro te daba un papel. Y tú llorabas». Luego, todos los niños del mundo empezaban a cantar juntos. Decían que ya no tenían miedo. La hermana Teresa, que había escuchado todo, se santiguó. El padre Toño se quedó mudo. El Papa, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a la niña. Sabía que no era coincidencia, era una confirmación.
Esa noche pidió celebrar misa en la capilla. La pequeña iglesia de adobe y madera se llenó de velas, guitarras y olor a incienso rústico. No había coro oficial, solo el canto del pueblo. En lugar de una homilía, el Papa pidió a cada persona que compartiera una historia donde Dios se les hubiera manifestado. Un joven campesino contó cómo, tras perder a su padre, encontró consuelo en las canciones de Pedro Infante, especialmente Amorcito Corazón. Decía que al escucharla sentía como si su papá le hablara desde el cielo. Una mujer relató cómo su hija enferma se curó después de rezar con una canción en los labios, improvisando una plegaria con la letra de 100 años. Cada historia, cada testimonio, tejía un manto invisible de fe, dolor y esperanza, y el Papa entendía con cada palabra que Pedro Infante no era solo un cantante, era un puente, un canal, una melodía divina. Al final de la misa pidió silencio. Se dirigió al altar y con una voz temblorosa pero firme comenzó a cantar. Era Bésame mucho. Al principio los fieles se miraron confundidos. El Papa cantando una canción romántica. Pero luego entendieron. En sus labios, esa canción no era de amor humano, sino de amor celestial. Era una súplica, una oración, un acto de comunión. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Luego, poco a poco, la gente comenzó a aplaudir. No como en un concierto, sino como si acabaran de presenciar un milagro. El Papa se arrodilló y rezó en silencio. Algo profundo estaba ocurriendo. Esa madrugada, mientras dormía en una habitación sencilla del convento local, Pedro Infante volvió a visitarlo en sueños. Esta vez no estaban en un teatro, ni en una iglesia. Estaban en medio de un campo de maíz, rodeados de flores y risas de niños. «Ya casi terminas, Leo», dijo Pedro con esa voz firme y cálida que lo había hecho leyenda. «¿Qué más debo hacer? Canta con el pueblo, llora con ellos, enséñales que el cielo está más cerca de lo que creen. Y recuerda, la fe que no baila, se muere». León XIV asintió. Luego Pedro le entregó un nuevo papel. Era más corto que la carta anterior. Tenía solo una frase. El alma de México está hecha de fe y de canción. Al despertar, el Papa escribió esa frase en su diario. La repitió como mantra todo el día. La compartió con el padre Toño y la hermana Teresa. Sabía que era el núcleo de todo. Al día siguiente partieron rumbo a Michoacán. Había recibido una invitación de un grupo de indígenas purépechas que querían ofrecerle un canto ceremonial. El Papa aceptó de inmediato. Sabía que cada paso era parte del camino trazado por Pedro. Durante el trayecto, el auto que los llevaba se detuvo por un desfile local en un pueblo cercano. Era el día de San Cristóbal y decenas de personas vestidas de charros desfilaban montando caballos. Uno de ellos, al ver al Papa, desmontó y se acercó. «Usted es el Papa, ¿verdad?» «Sí, hermano». «¿Puedo cantarle una canción?» «Claro que sí». El hombre con voz rasposa pero sincera entonó «Paloma querida». Cuando terminó, el Papa se acercó, lo abrazó y le susurró: «Gracias. Tu canto me ha llevado al cielo». Los aplausos fueron espontáneos. Alguien gritó: «Pedro Infante está vivo en nuestro canto», y todos lo repitieron. Fue un momento de unión, como si el espíritu del ídolo mexicano estuviera presente en cada nota, en cada voz, en cada lágrima. Esa noche, ya en Michoacán, el Papa escribió otra carta. Pero esta vez no era para Pedro, era para el mundo. Al amanecer, el Papa León XIV se levantó con una mezcla de esperanza y responsabilidad que le pesaba en el alma. Había decidido escribir una carta abierta, no solo para la Iglesia, sino para todos los mexicanos y para el mundo entero. Sentado en un escritorio humilde dentro del convento purépecha, tomó la pluma y empezó a plasmar sus pensamientos. «Queridos hijos e hijas de México», comenzó. «Hoy les hablo desde el corazón de un hombre que ha recibido un mensaje divino en sueños. Un mensaje que me ha cambiado para siempre. En esos sueños, Pedro Infante, el ícono de nuestra tierra, me ha mostrado que la fe no es solo dogma o ritual, sino vida, canto, alegría y dolor compartido». Mientras escribía, sentía que cada palabra llevaba la fuerza de un llamado urgente. No era un documento oficial ni una encíclica. Era más bien un susurro del alma, una invitación a regresar a las raíces de la fe. Terminó la carta con una frase que había escuchado claramente en el sueño. «El alma de México está hecha de fe y de canción». Decidió que esa carta se leería en todas las parroquias mexicanas el domingo siguiente. Sería un acto de comunión con el pueblo,
una forma de acercar la Iglesia a quienes se habían alejado por sentirse ignorados o excluidos. Después de enviar copias digitales y físicas a las diócesis, León XIV emprendió un viaje inesperado. Sin previo aviso, partió hacia Mazatlán, el puerto donde Pedro Infante había nacido y había dejado un legado imborrable. Allí, en la costa bañada por el Pacífico, el Papa fue recibido con una mezcla de sorpresa, respeto y curiosidad. Visitó la casa donde había crecido Pedro, ahora convertida en museo, y en el jardín se detuvo frente a un mural gigante pintado por artistas locales que representaba a Pedro con una aureola de luz celestial. Una niña con una voz dulce y clara se acercó y le dijo: «Padre, Pedro siempre quiso que la gente creyera en milagros, pero también en la bondad del corazón humano». El Papa asintió tocando suavemente la mano de la niña. Y así debe ser. La fe es eso: creer en lo imposible y actuar con amor. Durante los días siguientes, León XIV recorrió las calles de Mazatlán hablando con pescadores, vendedores ambulantes y familias que vivían en barrios humildes. En cada encuentro compartía la carta y escuchaba historias de esperanza y sufrimiento. Descubrió que la música de Pedro Infante seguía siendo una fuerza que unía corazones y aliviaba penas. Una noche, mientras caminaba por el malecón bajo las estrellas, un hombre mayor se le acercó con lágrimas en los ojos. «Santidad, yo trabajé con Pedro. Era un hombre bueno, de fe profunda, pero también sabía que la Iglesia debía cambiar, ser más cercana». El Papa lo miró fijamente. «¿Y qué le decía a usted?» «Que la Iglesia debía cantar, sí, pero también escuchar, que no debía perder su voz entre las sombras del poder». Esa conversación quedó grabada en la memoria de León XIV. Sabía que el mensaje de Pedro no era solo poesía o nostalgia, era un llamado a la acción. El siguiente paso lo llevó a la Ciudad de México, donde organizó un encuentro masivo en la Basílica de Guadalupe, lugar sagrado para millones. La convocatoria fue sorpresa. No hubo anuncios oficiales. Solo llegó y comenzó a hablar con la gente, con los peregrinos, con los que buscaban un milagro o un consuelo. Allí, bajo la mirada protectora de la Virgen, compartió fragmentos de la carta y relató su sueño con Pedro Infante. Contó cómo aquel cantante le había enseñado que la fe debía sentirse en la voz del pueblo, en sus cantos, en sus lágrimas. El público escuchaba con atención. Algunos lloraban, otros cantaban en voz baja las canciones de Pedro. Fue un momento de comunión profunda, pero no todos recibieron con alegría el mensaje. En los círculos vaticanos, algunos cardenales y obispos mostraban preocupación. Creían que la mezcla entre la cultura popular y la fe podía diluir doctrinas esenciales. Se acercaron al Papa con preguntas difíciles. «Santidad, ¿cree usted que un cantante puede ser un mensajero divino?», preguntó un cardenal en una reunión privada. León XIV respondió con calma, pero con firmeza: «No es el cantante, sino el mensaje. Pedro Infante representa la voz del pueblo, la necesidad de una iglesia viva, cercana, que no tema al llanto ni a la alegría. El mensaje que recibí es claro: debemos abrir nuestras puertas y corazones». El debate fue intenso, pero el Papa mantuvo su posición. Sabía que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, la carta circulaba por todo México y el mundo hispano. Los medios comenzaron a hablar de la carta del Papa que canta con Pedro Infante. Algunos lo criticaban, otros lo veneraban. El Papa, sin embargo, evitaba las cámaras y las entrevistas. Prefería caminar entre la gente, escuchar, rezar. Sabía que las palabras debían ser respaldadas con acciones. Un día visitó un orfanato en Puebla. Allí los niños lo recibieron con una serenata improvisada de canciones populares mexicanas, entre ellas una de Pedro Infante. León XIV se unió al canto, con lágrimas en los ojos. Entendía que esa era la verdadera iglesia, la que se hace presente en las casas rotas, en las voces pequeñas, en los corazones abiertos. Esa tarde, al salir del orfanato, fue interceptado por una mujer de rostro severo, que se identificó como la directora de una organización católica tradicionalista. «Santidad, respetamos su fe, pero ¿no teme que esta apertura afecte la unidad doctrinal de la Iglesia?». El Papa la miró fijamente. «La unidad no se pierde al acercarse a los pobres, se fortalece. La fe sin amor es solo ruido vacío». Con esas palabras se despidió y continuó su camino. Durante las siguientes semanas, el Papa recibió más sueños, más visitas de Pedro Infante en sus noches de vigilia, cada vez con mensajes más claros y urgentes: la música, la fe, la esperanza.
el canto como puente divino entre lo humano y lo sagrado. Y así, poco a poco, el Papa León XIV comenzó a cambiar la forma en que la Iglesia mexicana veía su misión. No solo como guardiana de doctrinas, sino como madre que canta, que abraza, que camina con su pueblo. Los días siguientes fueron una mezcla de celebración y tensión para el Papa León XIV. En cada ciudad, en cada pueblo, la carta que él había escrito circulaba con fuerza, despertando emociones encontradas. Mientras algunos la recibían con esperanza y fe renovada, otros la cuestionaban, temiendo que la mezcla entre la cultura popular y la fe tradicional pudiera desdibujar los valores esenciales de la Iglesia. Sin embargo, el Papa estaba decidido a continuar con su misión. Sabía que las palabras de Pedro Infante no eran solo sueños o recuerdos, sino una verdadera guía divina para el presente y el futuro. Una mañana, en la ciudad de Oaxaca, el Papa fue invitado a un encuentro con líderes indígenas y religiosos. Allí, entre la riqueza de tradiciones ancestrales y el aroma de copal encendido, se sintió nuevamente conectado con la raíz profunda de la fe mexicana. Los líderes indígenas le hablaron sobre la importancia del canto y la danza como formas sagradas de comunicación con el Creador. El Papa escuchó atentamente y compartió la historia de su sueño con Pedro Infante, destacando cómo la música y la fe podían unirse para sanar heridas y construir puentes. Durante ese encuentro, el Papa propuso crear un programa pastoral que integrara las tradiciones culturales mexicanas con las enseñanzas católicas, respetando y valorando las raíces de cada comunidad. La idea fue recibida con entusiasmo, y varios obispos presentes se comprometieron a apoyar la iniciativa. Mientras tanto, en Roma, la noticia de las actividades del Papa León XIV se había convertido en tema de debate en la Santa Sede. Algunos cardenales lo consideraban un revolucionario, otros un visionario. Se organizaron reuniones para evaluar las implicaciones de su enfoque pastoral y espiritual. A pesar de las críticas, el Papa mantenía su serenidad y firmeza. Sabía que su llamado venía del Espíritu Santo y que debía confiar en la guía divina. Una noche, mientras rezaba en la capilla privada, volvió a soñar con Pedro Infante. Esta vez, el ícono mexicano estaba acompañado por otras figuras emblemáticas de la cultura popular y la espiritualidad mexicana: Sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo y el padre José María Morelos. Pedro le habló con voz clara y profunda: «León, no estás solo. La historia de México está llena de voces que han cantado, escrito y luchado por la fe y la justicia. Tú eres la voz que une esos ecos. Sigue adelante, porque el pueblo te necesita». El Papa despertó con el corazón lleno de paz y una renovada determinación. Al día siguiente, anunció en una conferencia de prensa en Ciudad de México la creación de la Comisión de Fe y Cultura Popular, un organismo dedicado a fomentar el diálogo entre la Iglesia y las expresiones culturales del pueblo mexicano. Esta noticia fue celebrada por muchos, especialmente por jóvenes y comunidades marginadas, que veían en el Papa una esperanza para sentirse reconocidos y valorados. Entre las iniciativas de la comisión, se propuso organizar un gran festival en la Basílica de Guadalupe, donde se combinarían cantos tradicionales, teatro, danza y testimonios de fe, en un ambiente de respeto y espiritualidad. El Papa León XIV mismo participaría cantando algunas canciones populares mexicanas, incluyendo las de Pedro Infante, para dar un mensaje de cercanía y amor. Sin embargo, no todo fue fácil. Grupos conservadores siguieron criticando estas iniciativas, acusando al Papa de apartarse de la doctrina y poner en riesgo la pureza de la fe. En respuesta, el Papa publicó un comunicado en el que explicaba que la fe verdadera no tiene miedo de la cultura ni de la alegría del pueblo, y que el Espíritu Santo guía a la Iglesia a ser madre amorosa y cercana. Mientras tanto, la carta que había escrito seguía circulando y siendo leída en misas y reuniones en todo México. La frase «El alma de México está hecha de fe» y de canción se convirtió en un lema para muchos. Durante su recorrido, el Papa León XIV visitó una pequeña comunidad en Chiapas donde la pobreza y la marginación eran profundas. Allí fue recibido con cantos y bailes tradicionales que mezclaban elementos indígenas con música cristiana. Una anciana con voz temblorosa le dijo: «Santidad, aquí hemos encontrado en la música una forma de mantener viva la esperanza, aún en la adversidad». El Papa abrazó a la mujer y respondió: «La esperanza es el regalo más grande que Dios nos da. Y la música es su idioma». En esa comunidad, el Papa se reunió con jóvenes que le compartieron sus sueños y desafíos. Les habló con sinceridad, recordándoles que la fe no es un peso, sino una fuerza que puede transformar vidas. Uno de los jóvenes le preguntó:
¿Cómo podemos llevar este mensaje a quienes no creen o están alejados? León XIV respondió con una sonrisa. Con amor, paciencia y con canciones que hablen al corazón. Porque la fe verdadera nace en el encuentro con el otro, en la ternura y la alegría compartida. Durante esas semanas, el Papa se dio cuenta de que el mensaje divino que Pedro Infante le había entregado en sueños tenía un poder mucho mayor del que había imaginado. No solo transformaba su vida, sino que comenzaba a mover corazones y a abrir puertas. En una misa multitudinaria en la Ciudad de México, León XIV cantó una vez más junto a un coro popular 100 años y al finalizar compartió con la multitud una frase que se volvió icónica. No olvidemos que la fe sin alegría es sombra y la alegría sin fe es vacío. Juntas, son la luz que ilumina nuestro camino. El Papa cerró la ceremonia con una bendición especial, pidiendo que la música y la fe sean siempre compañeras en el alma de México y del mundo. Pero la historia no terminaba ahí. El sueño con Pedro Infante, aunque cada vez menos frecuente, seguía visitando al Papa, recordándole que la misión continuaba, que aún quedaban muchas voces por escuchar y muchas canciones por cantar. Y así, entre encuentros, cantos y oraciones, el Papa León XIV comenzó a escribir el capítulo más humano y cercano de su pontificado, uno en el que la música popular mexicana y la fe católica se entrelazaban para formar un tejido vivo, fuerte y esperanzador. Con el paso de los meses, el impacto del mensaje de Pedro Infante, entregado al Papa León XIV en sueños, se convirtió en un movimiento vivo dentro de la Iglesia y en el corazón del pueblo mexicano. Las voces que antes se sentían distantes comenzaron a unirse en un canto común de fe y esperanza. El Papa, ya no solo una figura lejana y solemne, se había convertido en un pastor cercano, un hermano que caminaba con su pueblo. En cada visita, en cada homilía, recordaba la importancia de escuchar el clamor de las calles, de abrazar las tradiciones y de cantar la fe como Pedro Infante lo había enseñado en su sueño. Pero no fue un camino fácil. Los desafíos internos dentro de la Iglesia continuaban. Algunos cardenales y obispos mantenían sus reservas, preocupados por los cambios que parecían amenazar la estabilidad doctrinal. Sin embargo, León XIV enfrentaba esas dudas con paciencia y convicción. Cuando el Espíritu habla, no se puede callar, decía con firmeza en sus discursos. La fe no es un museo, es vida. En una reunión importante en Roma, el Papa presentó ante el Colegio Cardenalicio un documento donde explicaba detalladamente la importancia de integrar la cultura popular mexicana con la fe, sin perder la esencia ni la doctrina, sino enriqueciendo la experiencia espiritual. El documento fue polémico, pero también inspirador. Muchos cardenales jóvenes vieron en él una renovación necesaria para la Iglesia, una puerta abierta hacia el futuro. Mientras tanto, en México, la Comisión de Fe y Cultura Popular organizó un gran evento en la Basílica de Guadalupe. Fue un festival donde se unieron cantos tradicionales, danza, testimonios y oraciones, todo en un ambiente de respeto profundo y alegría. El Papa León XIV cantó emocionado, acompañado por músicos y coros locales, llevando en cada nota la esencia del mensaje divino recibido de Pedro Infante. La multitud que llenaba la basílica vivió una experiencia única, donde la fe y la cultura se entrelazaron como nunca antes. Se sintió una energía especial, un renacer de la esperanza y el amor. En ese evento, el Papa también anunció la creación de un fondo para apoyar a jóvenes músicos, artistas y líderes comunitarios que trabajaran en proyectos que unieran fe y cultura popular. Además, pidió a los sacerdotes y obispos ser más cercanos a la gente, que escucharan más, que se hicieran presentes en las calles, en los hogares, en las plazas. El legado de Pedro Infante, que en sueños le había entregado un mensaje divino, se transformaba así en acciones concretas para una iglesia viva, activa y renovada. Por las noches, el Papa seguía recibiendo la presencia de Pedro Infante en sus sueños. Ya no eran solo mensajes, sino momentos de amistad y consejo espiritual. En uno de esos sueños, Pedro le dijo: «León, el camino no es fácil, pero es el correcto. Recuerda que la fe verdadera siempre nace en el amor y en la esperanza compartida». El Papa despertaba con una sonrisa, con la certeza de que no estaba solo en su misión. La historia de estos sueños y del mensaje divino empezó a difundirse fuera de México, llegando a comunidades católicas de América Latina y otras partes del mundo. Se hablaba de un Papa que cantaba y soñaba con Pedro Infante, y que había abierto la puerta a una renovación espiritual basada en la cercanía, la alegría y la cultura popular.
En los años siguientes, la Iglesia mexicana vivió una transformación profunda. Los fieles volvieron a sentirse parte activa de su fe, y las iglesias se llenaron nuevamente de cantos, risas y lágrimas sinceras. El Papa León XIV, recordando siempre su encuentro onírico con Pedro Infante, continuó su labor con humildad y pasión, convencido de que la voz del pueblo era la voz de Dios. Finalmente, en un mensaje transmitido en la Radio Nacional Mexicana, el Papa cerró su pontificado con palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos. Que la fe sea siempre la canción que une nuestros corazones. Que nunca olvidemos que Dios habla en nuestras alegrías y en nuestros dolores, en nuestras voces y en nuestro silencio, y que, como Pedro Infante nos enseñó, el alma de México está hecha de fe y de canción. Y así el legado del encuentro divino entre un ícono mexicano y el líder espiritual más importante del mundo se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio de que los sueños, cuando vienen del cielo, pueden transformar la historia y el alma de un pueblo entero.